De la mañana, el secretario técnico de las asociaciones público-privadas, Roberto Salas. Secretario, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a la ciudadanía. A usted, señor secretario. Me gustaría antes que nada empezar con el viaje a China. Usted fue parte de la comisión, o mejor dicho, de la delegación con el presidente, y allí se establecieron algunas líneas de cooperación y trabajo en inversiones. Y allí la alianza público-privada, pues entiendo, fue una de ellas. ¿Qué nos puede contar? Tuvimos una participación importante para poder establecer, frente a las corporaciones más importantes y de mayor relevancia de la China, el portafolio de proyectos y de oportunidades que hay en el Ecuador en el ambiente de las inversiones públicas, que requieren participación del sector privado para poder hacerlas viables y obviamente exitosas. En este sentido tuvimos una gran acogida, ha habido una receptividad importante, sobre todo por el esquema de haber estado interactuando con empresas de diversos sectores, desde el sector hidrocarburos hasta el sector de servicios financieros, pasando por empresas constructoras, empresas operadoras de infraestructura, empresas de telecomunicaciones, empresas de tecnología, empresas de salud, con las cuales se establecieron muy importantes contactos. Y ahora estamos trabajando para establecer que esos contactos se conviertan en manifestaciones de interés y obviamente que puedan participar en las futuras licitaciones que se harían para que estos proyectos elijan a sus operadores o asociados y establecer una mejor desempeño de la convocatoria de estos procesos de licitación para poder tener más y mejores competidores por estos proyectos. Señor secretario, ¿y qué sectores de la economía le interesan a los chinos? Como manifestaba, había alrededor de 9 sectores distintos. Creo que hay mucho interés en el esquema de infraestructura, en el esquema de salud, en las oportunidades. De hecho, se estableció una manifestación de interés en una fábrica de vacunas aquí en Ecuador por parte de Sinovac. Se estableció un esquema importante en la parte de soluciones para hidrocarburos y el sector energético, y hoy estamos trabajando en lo que mencionaba para poder concretar. Me gustaría que nos pueda desagregar en medio de lo que se pueda ese extenso proyecto de ley económica urgente que ha entrado con la ley de inversiones, porque ahí también tiene mucho que ver eso, las inversiones a través de estas alianzas público-privadas. Un esquema importante que sucedió en China es el esquema de los tratados de libre comercio. Y en esa oportunidad se estableció de que todo tratado de libre comercio lleva implícito también esquemas de inversiones. La ley de inversiones que se está proponiendo desde ayer a la Asamblea y a la ciudadanía en general, es fundamental para la generación de inversión por el empleo. Lo que nos obsesiona a todos es darle la oportunidad a los ecuatorianos que puedan tener mejores oportunidades de empleo a través de este tipo de iniciativas que obviamente las leyes no son suficientes, pero son un elemento fundamental o es un viabilizador relevante para que esto ocurra. Sobre todo para darle seguridad jurídica al interés que puede existir el Ecuador en términos de atraer inversiones y a través de esa seguridad jurídica atraer las mejores empresas que lleguen a ser, en este caso, asociados del país para poder llevar a cabo obras en beneficio de los ecuatorianos, fundamentalmente del empleo y del mejoramiento de la calidad de los servicios que estas infraestructuras o que estos servicios públicos le ofrecen. Señor secretario, ¿y bajo qué espíritu la ley es económica urgente? El hilo conductor que tiene esta ley es la inversión por el empleo. Y el empleo es lo más urgente que aspira un ecuatoriano hoy en día. Por lo tanto, tenemos que ser consecuentes con esto y entre todos arrimar no solamente el hombro, sino todas nuestras capacidades para poder hacer esto una realidad.
Señor secretario, la seguridad jurídica sí es súper importante para las inversiones extranjeras porque efectivamente, como usted dice y lo dice siempre, quieren saber si es segura su inversión a largo plazo, pero la seguridad física entiendo que se está convirtiendo en un dolor de cabeza, en un problema, sobre todo para algunos sectores productivos. Y le digo esto porque veo información en el extranjero que hay puertos en Europa, por ejemplo, que ya prenden las alarmas por la contaminación de ciertos contenedores ecuatorianos, sobre todo el comercio exterior. Ese tema de la seguridad física en los puertos, ¿cree usted que podría ser un problema a largo plazo en las inversiones? El Ecuador está demostrando que está dando grandes avances en el campo de la seguridad. Las inversiones públicas, y en este caso las asociaciones públicas privadas, y las otras modalidades que existen en el país para poder establecer proyectos públicos con delegación al sector privado o con participación del sector privado, tienden a mejorar las infraestructuras en todos los sectores, sobre todo en los sectores en donde se ha priorizado. El sector de puertos, por ejemplo, donde el Ecuador ha tenido ya un desempeño histórico, ha establecido nuevos estándares que permiten este tipo de soluciones, pero también nueva infraestructura que va para mejorar las capacidades que puede tener el Ecuador en su competitividad con respecto a sus exportaciones, a sus importaciones también, y fundamentalmente a la creación de nueva infraestructura. En el caso de las carreteras, en el caso del ferrocarril, que es una visión que tiene el país de poder tenerlo, de una rehabilitación de su sistema ferroviario, su infraestructura de puentes, su infraestructura de salud, con la rehabilitación de hospitales, con la mejora de la infraestructura educativa, con la mejora de sus procesos de tratamiento de aguas, por ejemplo, para para algunas provincias y ciudades. Cosa que hay grandes oportunidades en el Ecuador que necesitan vehículos para que esto se haga y que tienen la virtud de poder generar empleo desde el inicio de las obras y luego generar un empleo sostenido para que los ecuatorianos puedan tener una mejor calidad de vida. Señor secretario, y dentro de este proyecto de inversiones está la denominada zona franca, que ya hace algunos años en gobiernos anteriores se intentó, pero fracasó por diferentes circunstancias. Y también esta zona especial de desarrollo económico, me acuerdo una, en Manabí, en Manta, porque se hablaba del puerto de Aguas Profundas, la Manta Manaos, bueno, una serie de sueños, diría yo, que se vendió y nunca se pudo concretar. ¿Qué de diferente tiene estas nuevas zonas francas y estas zonas de desarrollo económico, zonas de exclusiva de desarrollo económico, que entiendo tienen un tratamiento preferencial, sobre todo en el tributario? El nuevo esquema de zonas francas es parte de esta ley porque es parte de este hilo conductor de generación de mejores oportunidades de empleo para la ciudadanía. Es importante establecer de que tanto las zonas francas como una mejora en el mercado de capitales está atado a la atracción de inversiones en su parte más general y de mayor cobertura. Porque no es posible establecer un esquema sostenible de largo plazo en la atracción de inversiones sin fortalecer el sistema financiero, en este caso el mercado de valores. Es fundamental de que las iniciativas que se hacen, por ejemplo, con asociaciones públicas privadas en infraestructura para el comercio exterior, sean bien complementadas con otros tipos de actividades como las zonas francas para que potencien esa propuesta de mejoras en los niveles de competitividad. Entonces, todo este elemento es importante y para eso hay que establecer obviamente cambios, adaptar, modernizar las propuestas. Y en este sentido, en este punto que usted me menciona, hay un cambio relevante, no solamente en la organización de las zonas francas, sino también en sus niveles de incentivos, que obviamente la hacen más atractivo al Ecuador para poder atraer inversiones en esa área. ¿Y cómo blindar las zonas francas o estas zonas especiales de desarrollo económico, de que no hay esa discrecionalidad que muchas veces puede ocurrir para que efectivamente pues vaya ahí actividades
no lícitas, por usar un término. Y esto, complementando un poco la pregunta anterior, entiendo que había una posibilidad de poner unos escáneres en los puertos, efectivamente, para blindar la carga de comercio exterior. No sé si esto podría ir unido a esto de las zonas francas. El esquema de modernización de la infraestructura, en este caso de la infraestructura portuaria, ha sido algo muy importante que se ha hecho justamente con APPs o asociaciones públicas privadas que han permitido establecer un mejor nivel de competencia en ese sector y mejorar la infraestructura portuaria en el Ecuador de una forma muy importante en los últimos años. Creo que esta propuesta de la zona franca será un catalizador, será un impulso importante para generar una complementación en ese sentido que vaya a otro nivel. Y eso es lo que se busca a través de este esquema. No nos olvidemos de que todos estos puntos que estamos hablando tienen un objetivo central: la generación del empleo para los ecuatorianos a través de la inversión. Y eso es algo que nosotros deberíamos verlo con mucho optimismo, sobre todo porque estamos generando un esquema de enfoque integral, una ley de inversiones que tiene tres partes relevantes y que las tres conversan y se complementan de una forma muy efectiva para poder hacer al país más atractivo. Señor secretario, dentro de esta ley se establece, por ejemplo, 10 años de exoneración de impuesto a la renta, eliminación del ISD, 0% en tarifa IVA para adquisición de bienes de capital, entre otros incentivos. Eso significa que el que va a invertir precisamente en una zona franca va a tener estos beneficios tributarios para que genere, como usted bien dice, producción y evidentemente empleo. Pero podríamos hablar de que si esta ley entra en vigencia por el Ministerio de la Ley o por la aprobación en abril, es decir, ya un empresario puede ya presentar todos los papeles a través de una alianza público-privada para que a mediados de años de pronto ya comencemos a ver lo que la gente espera, empleo. Gracias por la pregunta. Hay un esquema importante en el proceso de generación de inversiones que significa el esfuerzo de promoción, el esfuerzo de concreción y el esfuerzo, obviamente, de ejecución. Todo este proceso, obviamente, hay que trabajarlo de forma sistemática y con profundidad y haciendo lo mejor en cada una de las fases para que esto genere los resultados. No nos olvidemos de que desde ya se han anunciado algunas tendencias que son muy positivas para el Ecuador en términos de lo que está reconociéndose como nuevos contratos de inversión que están ingresando al Ministerio de la Producción que los procesa. Los contratos que se han firmado, que se están procesando, son en cantidades récords que el Ecuador no los había tenido antes. Y en ese sentido, yo creo que con esta ley, con estas oportunidades que se están abriendo para zonas francas, para fortalecer las asociaciones públicas privadas, para fortalecer el mercado de capitales, sin lugar a duda, va a poder sostener esa tendencia y permitir que la ciudadanía pueda ir sintiendo poco a poco estas mejoras en sus propias vidas. Y al final del día, una de las primeras cosas en ese sentido es tener más posibilidades de empleo, es tener mejores oportunidades en sus negocios, en sus pequeños, medianos o empresas, de tener una mejor demanda e ir estableciendo con eso una tendencia de mayor prosperidad en su vida cotidiana. Señor secretario, estoy contra el tiempo, pero le quiero agradecer, no sin antes comprometerlo a que nos acompañe en marzo cuando ya la ley sea tratada en la Asamblea. ¿Y por qué le digo esto? Me preocupa mucho que la parte política pueda ensuciar el proyecto y luego de la experiencia del proyecto anterior que entró por el Ministerio de la Ley, pues lamentablemente se distorsiona el espíritu de la ley, que me parece muy bueno, pero lo comprometo porque ya se me ha acabado el tiempo. Tiene todo mi compromiso, Byron, y ahí estaremos para poder explicar y poder establecer un nuevo hito para el Ecuador en el mundo de las inversiones y la generación de empleo. Señor secretario, muchas gracias. Gracias a ustedes y un buen día para la ciudadanía. Gracias. El secretario técnico de la